Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que prometo, los va a dejar con la boca abierta. Si eres fan de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, o simplemente te encanta el drama turco y las historias de amor que parecen sacadas de una novela, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desvelar un secreto, un detalle que ha estado en la mente de muchos. ¿Cuál fue ese regalo de amor de Ozge Gurel a Serkan Ayolu que te sorprenderá? Y créanme, la sorpresa no es solo por el regalo en sí, sino por el significado profundo y personal que tiene. Vamos a sumergirnos en la historia, a ver las pistas, y a desentrañar este misterio juntos. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los detalles más emocionantes del mundo del espectáculo. Empecemos con este apasionante viaje. La historia de Ozge Gurel y Serkan Ayolu es una de esas que nos hacen creer en el amor a primera vista, o mejor dicho, en el amor que nace en el set de filmación. Ambos son talentosos actores turcos que conquistaron nuestros corazones con sus interpretaciones, pero es su relación fuera de cámaras lo que realmente cautiva. Se conocieron durante el rodaje de la serie Kiraz Mevsimi, conocida en español como Temporada de Cerezas, y desde entonces, su amor ha florecido de manera espectacular. Lo que empezó como una amistad y una química innegable en pantalla, se transformó en una relación sólida y admirada por miles de fans alrededor del mundo. Y como en toda relación que inspira, siempre hay momentos especiales, gestos que demuestran el cariño y la profundidad de sus sentimientos. En el mundo del entretenimiento, los regalos suelen ser ostentosos, llenos de lujos, joyas, autos deportivos. Pero, ¿qué pasa cuando el regalo más impactante no es el más caro, sino el más significativo? Ese es el caso que nos ocupa hoy. Se rumorea, y hay indicios bastante fuertes, de que Ozge Gurel sorprendió a Serkan Ayolu con un regalo que va mucho más allá de lo material. Y la clave de esta sorpresa está en la personalización, en la conexión profunda que solo ellos dos entienden. Hemos estado investigando, rebuscando en entrevistas, en comentarios de fans, y hay un detalle que resalta una y otra vez. Se habla de un regalo que evoca recuerdos, que trae a la memoria un momento crucial en su relación, un punto de inflexión, o quizás, el lugar donde todo comenzó a tomar forma. Y si pensamos en Temporada de Cerezas, ¿cuál es el elemento más emblemático de esa historia? Exacto, las cerezas. La serie gira en torno a esta fruta, a la estación, y a las vidas entrelazadas de los protagonistas. Se dice, y esto es lo que ha generado tanta expectativa, que Ozge le regaló a Serkan algo relacionado con las cerezas, pero no de una manera superficial. Imaginemos un objeto hecho a mano, algo que requirió tiempo, dedicación y un profundo conocimiento de lo que a Serkan le importa, de lo que representa para ellos como pareja. No estamos hablando de un ramo de cerezas, aunque sería lindo. Estamos hablando de algo que pueda perdurar, que pueda ser un recordatorio constante de su amor y de los inicios de su historia. Una de las teorías más fuertes apunta a un objeto de arte. Y no cualquier objeto de arte, sino uno que capture la esencia de su relación y del proyecto que los unió. Piensen en una escultura, una pintura, o incluso una pieza de joyería personalizada. La idea es que este regalo no sea algo que uno pueda comprar en cualquier tienda, sino algo único, creado especialmente para él por ella. Si nos ponemos a especular, y sabemos que a Serkan le encantan los detalles y las cosas con historia, podría tratarse de una representación artística de ellos dos rodeados de cerezos, o quizás, una escultura estilizada de una cereza con un significado oculto, un grabado que solo ellos entiendan. La sorpresa en este caso radicaría en la propia concepción del regalo, en la idea detrás de él. Ozge, al ser una artista en su propio derecho como actriz, seguramente tiene una sensibilidad especial para apreciar y crear belleza. ¿Y por qué esto sorprendería a Serkan? Tal vez porque Serkan es conocido por ser un poco más reservado con sus emociones, o porque este regalo encapsula un sentimiento que Ozge, quizás, no había expresado de manera tan directa antes. O simplemente porque el nivel de detalle y de pensamiento que Ozge puso en este regalo es extraordinario. Recordemos que los actores turcos, aunque muy populares, suelen mantener una vida privada bastante discreta. Los detalles de sus vidas personales no siempre son de conocimiento público, y eso hace que este tipo de revelaciones sean aún más valiosas para los fans. Queremos ver esa faceta más íntima, ese lado tierno y romántico que todos admiramos. Además, la temporalidad del regalo también.
Podría ser un factor de sorpresa. ¿Fue en un aniversario importante? ¿En su cumpleaños? ¿O quizás como una manera de celebrar un hito en su carrera o en su relación? La falta de información concreta es lo que alimenta el misterio y la expectación. Hemos visto en redes sociales, a través de indirectas, comentarios y hasta algunas fotos compartidas de manera muy sutil, que su amor es genuino y profundo. Ozge es conocida por ser una mujer apasionada y detallista, y no sería de extrañar que su forma de expresar amor sea a través de gestos creativos y significativos. Imaginemos la escena: Serkan abre el regalo, y ante sus ojos se revela algo que lo deja sin palabras. No por su valor monetario, sino por el significado que tiene para él. Tal vez se trata de un objeto que representa un sueño que ambos comparten, o un recuerdo de un viaje especial, o incluso un homenaje a sus familias. Y la conexión con las cerezas no tiene por qué ser literal. Podría ser un color, una forma, un concepto. El Temporada de Cerezas no es solo una serie, es el punto de partida de su historia de amor. Es el escenario donde nació su romance, donde se conocieron y se enamoraron. Por lo tanto, cualquier regalo que haga alusión a ese momento, a esa etapa de sus vidas, tendría un valor sentimental incalculable. Una hipótesis interesante es que el regalo podría estar relacionado con un pasatiempo o interés de Serkan que Ozge conoce muy bien. Si a Serkan le gusta la música, podría ser un instrumento personalizado. Si le gusta la lectura, una edición especial de un libro que adore. Pero la conexión con Temporada de Cerezas parece ser el hilo conductor más fuerte que hemos encontrado. Podríamos estar hablando de una colección de objetos que en su conjunto cuentan una historia. Una serie de pequeños detalles que al unirse, forman una narrativa completa sobre su amor. La sorpresa en ese caso sería la magnitud de la planificación y el detalle. Otra posibilidad es que el regalo sea algo que Serkan siempre ha deseado pero nunca ha tenido el tiempo o la oportunidad de conseguir por sí mismo. Ozge, al conocerlo también, sabría exactamente que podría hacerlo feliz. La clave del sorprenderá en el título es fundamental. No se trata solo de un regalo bonito, sino de algo que realmente lo tomó por sorpresa, que lo dejó emocionado y quizás un poco abrumado por el amor que recibió. Esto nos dice que Ozge puso un esfuerzo extraordinario en este gesto. Y aquí es donde entra la parte más divertida para nosotros, los fans: la especulación. Nos encanta imaginar los detalles, las posibilidades. ¿Sería una pieza de arte de un artista que Serkan admira? ¿Una experiencia única que siempre ha querido vivir? El hecho de que la información no sea 100% pública y verificada por ellos mismos, pero que existan tantos rumores y especulaciones con bases sólidas, nos indica que Ozge es muy buena guardando secretos cuando se trata de gestos románticos para Serkan. Y Serkan, a su vez, debe haber apreciado enormemente este detalle, ya que no ha habido muchas declaraciones públicas sobre ello, lo que sugiere un momento íntimo y personal. Si tuviera que apostar, me inclinaría por algo relacionado con la naturaleza, con la estética de Temporada de Cerezas. Quizás una edición limitada de alguna obra de arte que represente ese universo, o un objeto decorativo de alta gama con motivos sutiles que hagan referencia a la serie. Lo que sí es seguro es que este regalo de Ozge Gurel a Serkan Ayolu ha sido algo que ha dejado una huella imborrable, un símbolo de su amor profundo y de la conexión especial que comparten. No se trata solo de un objeto material, sino de la historia que cuenta, de los sentimientos que evoca, y de la persona que lo dio. En resumen, aunque los detalles exactos de este regalo de amor de Ozge Gurel a Serkan Ayolu que te sorprenderá pueden seguir siendo un secreto celosamente guardado, las especulaciones apuntan a un gesto increíblemente personal y significativo, fuertemente ligado al inicio de su relación en Temporada de Cerezas. Ya sea una obra de arte única, un objeto hecho a mano con un profundo significado, o una experiencia inolvidable, lo que queda claro es que Ozge demostró una vez más cuánto conoce y cuánto ama a Serkan, creando un momento que sin duda lo dejó sin palabras. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este misterio romántico. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue este regalo tan especial? Déjenme sus teorías y comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Si les gustó lo que vieron, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el drama turco y las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.